Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, hoy tenemos muchas cosas nuevas que decir, mucha información, muchas cosas que estarán llegando. La fecha oficial de la temporada número 4, entre otras cosas más, cracks. Así que quédate, deja tu like, tu suscripción a muerte, comenta qué te parece y obviamente no puede faltar activar la campanita para estar al tanto de todo en el canal. Bueno, antes de empezar, todo en la descripción de este video. Como siempre, Coquen Shop, una tienda en la cual puedes conseguir Code Points a un muy buen precio. Se recarga mediante tu cuenta de Call of Duty Mobile y los pagos son vía PayPal. Coquen Shop, una muy buena tienda. Your Games, la pasión por los juegos tampoco puede faltar. Un sponsor del canal que nos ha acompañado ya por un buen tiempo. Y es que si puedes conseguir créditos y Code Points de alguna u otra manera es picándole el botón azul que se encuentra en la página web Your Games, la pasión por los juegos, una muy buena página. Bueno señores, vamos a empezar con este pedazo de video y vamos a relajarlo un poquito porque de momento ya pues sabemos de que la temporada estará llegando alrededor de menos de 14 días, sí, menos de 2 semanas. Posiblemente estemos hablando del 28 a 27 de mayo. Entre esos 2 días estará llegando esta temporada. Y en esta temporada van a venir muchas cosas, entre ellos las nuevas armas que estaremos mostrando en este video, con todos sus accesorios y todo lo que trae cada arma posiblemente. De momento tenemos 2 armas posiblemente y lo que estarán viendo en pantalla es la Holger, también conocida como la G36C. Y no tiene su nombre oficial porque tiene el nombre de Modern Warfare, que me ha sorprendido. Y es que la Holger, además de que ser una Amelie Heavy, una arma pesada, también la puedes conseguir a optar a tanto como subfusil o fusil de asalto. En mi caso estarán viendo una clase que yo utilicé con cargadores rápidos, silenciador monolítico, tirador WC, entre otras variantes que pues lo puse a rifle de asalto, la propia Holger. También estarán observando cuando se saque la nuclear, el nuevo movimiento, la nueva animación de la nuclear. También he de decir de que las nuevas medallas son un poco más grandecitas, posiblemente estemos hablando de un cambio de medalla, no visual, bueno, sí visualmente, pero no en su estructura, así que estaría perfecto, cracks. Y bueno, debo decir de que ha sido todo una loquera, honestamente hablando, con todo lo de la información, todo lo que hemos observado. De momento, sabemos que lo que hay en la beta, pues cuando salió la beta, la primera beta, porque esta es la segunda beta, no se podía probar la G36, ni, bueno, la G36, la Holger, perdón, ni la MK2 Carabin. Sí, la MK2 va a ser el segundo arma que estarán viendo gameplay luego y también con todos sus accesorios y todos sus aditamentos mientras estoy hablando, o bueno, igual si los estaré poniendo en el video también lo estarán observando, los dos tipos de accesorios de cada arma. Y debo decir de que la MK2 es la viva imagen de Modern Warfare, que bueno, la MK2 hace muchísimos años, igual puede matar de un tiro, pero si la utilizas como yo lo utilicé en este gameplay, que es más rico, en más cadencia, pues no mata de un tiro toda la vez. Obviamente a las extremidades, como lo que son las piernas o el torso hacia abajo, no va a matar va a tener que matar de 2 tiros, porque hace menos del 60 de daño. Si ustedes van al campo de tiro y si tienen la beta, pues pueden observar de que sí, cracks, así es más que claro. La Holger estará llegando en la temporada desde el día 1, para que ya lo sepan, es lo lógico, esto ya lo sabemos todo el mundo. La primera arma que se filtra siempre es la primera que sale en el pase de batalla nivel 50, el cual tiene un modelo épico y se va a poder conseguir en el nivel 21 del pase de batalla gratuitamente para todos, así que todos la van a poder conseguir. ¿Cuándo se va a conseguir la MK2 Carabin? La MK2 Carabin o Carabina se estará consiguiendo en la tercera semana de la propia temporada 4 que estará llegando a Call of Duty Mobile, y se conseguirá típico con desafío y gratuitamente, así como ha pasado con las demás skins, bueno, demás armas, perdón, como pasó actualmente con la Renetti y como pasó en su día con la QXR, si no estoy mal, cracks. Bueno, eso en detalle, y es que como ustedes saben siempre hay 2 armas, bueno, ya llevamos varias temporadas con 2 armas consecutivas de que nos están metiendo en el juego de 2 en 2 armas, y alrededor hemos tenido muchísimas armas a lo que son estos meses. Bueno, debo decir de que la Holger y la MK2 me quedo obviamente con la Holger. La Holger me ha gustado muchísimo, más porque le puede dar mucha relevancia a pesar de que es una heavy. Y pues la puedes hacer tanto rifle de asalto como subfusil, e incluso puedes andarla como la heavy de larga distancia, como siempre se ha podido. La Holger, si bien ha sido muy chetada en Warzone, posiblemente estemos hablando de que mata muchísimo, es una muy buena arma, tiene todo lo necesario para sobresalir lo que es la Holger, así que les recomiendo muchísimo de que probarla cuando la puedan desbloquear en esta temporada. Y me van a decir, Destro, ¿cuándo se va a poder conseguir? Ya les dije, cracks. El 28 de mayo estará llegando la temporada y posiblemente estemos en directo trayendo todo lo nuevo de la temporada y todo lo del Battle Pass. También estaré trayendo todas las filtraciones de skins, cajas, entre otras cosas que se logran filtrar mucho antes o después, que estarán llegando en lo que es la nueva temporada de Call of Duty Mobile. También
ser sinceros de que pronto sabremos todas las recompensas de Rankeds, entre otras cositas que estarán llegando. Pero de momento lo más importante, lo que confirmamos obviamente es el Hawk X3, que es una racha. Es básicamente el Dragonfire de Black Ops 2, solo que pues con una torreta que hace muchísimo daño, porque en el juego ya tenemos un Dragonfire, pero eso ese lo que hace es marcar. Y el Hawk por 3 o X3 hace eliminaciones, para que ya sepan. O sea, tiene una torreta, lo controlas manual y pues hace eliminaciones. También tenemos la K9 Unit, que básicamente es el perrito del Nomad de Black Ops 4, que lo que hace es pues buscar enemigos hasta que los logre eliminar. Y así, cuando se acabe ya deja de asesinar el pobre perrito. Me hubiera gustado que trajeran a Riley de Black Ops, perdón, de Black Ops de Call of Duty Ghost, pero al final y al cabo trajeron la K9 Unit de Black Ops 4. Honestamente preferiría el pastor alemán antes que el Doberman, pero bueno, son cosas que pasan. Ustedes me entienden. Más que todo por la nostalgia del Call of Duty Ghost, que el perrito amigo no se fallaba en Call of Duty Ghost, que aún no sabemos completamente a ciencia cierta qué va a pasar con esta temporada, pero ojalá estemos al cabo de todo, cracks. También decirles de que la MK2 Carabin está muy buena. Honestamente pienso yo de que es un buen marksman, un buen tirador, pero honestamente faltan algunas cositas ahí pequeñas. Es un marksman, un tirador, hace muchísimo más daño obviamente que el CAR. Tiene muy buen alcance, tiene todos los tipos de mira y puedes hacerlo tanto de larga distancia como media distancia como corta distancia. Depende de cómo te guste jugar con la MK2 Carabin. La MK2 Carabin viene muy bien, la verdad, para todos los tipos de mapas, y más si quieres jugar de tipo como mucha cadencia o mucha movilidad. La puedes lograr hacer de muchas maneras posibles. La verdad es que estas dos armas prometen, así que puede que estemos viendo nuevas cositas en multijugador. Obviamente no sé si vayan a tocar unas que otras cosas. Lo más seguro es que con el cambio de balances que estará llegando en nada, que posiblemente estemos hablando de algo muy bueno. Que por cierto, si no has visto el cambio de balances que he subido al canal, te lo recomiendo, cracks. Tal vez lo estaré dejando por una tarjeta acá en la parte de arriba. Y sí, señores, va a estar llegando completamente sí o sí estas dos armas en esta temporada, y todas las podremos conseguir, que es lo más importante. Sencillamente la Hulker va a ser más fácil porque solo es subir pase de batalla. Y obviamente ya la MK2 va a ser un poquito menos fácil, pero igual siempre va a ser fácil porque son por desafíos de temporada, que al final y al cabo no son muy complicados a este tiempo en el que estamos. Pero bueno, son cosas que pasan, además de que pues ustedes estuvieron observando el nuevo mapa de Dom, que va a ser un mapa mitiquísimo, y además que viene desde Modern Warfare 3, uno de mis Call of Duty favoritos de la saga Modern Warfare, entre el de 2007 y el 2019, que están muy perrones. Así que bueno, esto ha sido el pedazo de video que les he traído hoy. Estas serán las dos armas que se podrán conseguir para todos, cracks, y es lo más importante. Como siempre, les deseo lo mejor, like, suscripción a muerte para estar al tanto de todo como siempre. Y recuerden suscribirse y estar acá como siempre. Me despido, soy de todos, que la 314 me los acompañe. Adiós.